Paz de Dios, querido Pastor Luis. Muchas bendiciones, querido Juan Carlos, ¿verdad? Sí, a todos ya me han dicho Juan Carlos. José Luis. José Luis, perdón. Amén. Que Dios les bendiga. Mil Eh, disculpas, un poquito hemos tenido un pequeño retraso por la situación de la aplicación, que es, bueno, está todo en inglés y no se percibe bien, pero aquí estamos para poder compartir con todos ustedes en este día esta enseñanza que nos han también pedido que podamos compartir. Quiero saludar a todos los hermanos que nos están viendo y bueno, a través de este medio poder bendecir sus vidas. Es una bendición. amén, querido pastor. Nosotros estamos agradecidos. Yo personalmente estoy agradecido con tiempo, por la disposición y por esa disposición de poder compartir, ¿no?, la palabra, de poder edificar, no solo en las iglesias, también a través de los medios virtuales que hoy están muy de moda para que el pueblo de Dios sea edificado, y no un pueblo solamente en una sola nación, departamento o pueblo, ¿no?, sino en todos los países. Por ejemplo, recuerdo que usted viajó hasta México y de ahí tiene el hermano Efraín Jurado, saludos de Chihuahua, México, dice. También allá en Brasil, ¿no? Mi querido hermano José Alfredo Quispe nos saluda. Y así, querido pastor, se están conectando y yo creo que va a ser de mucha bendición este tiempo. eh, y sobre todo, ¿no? Algunos tal vez nunca han escuchado el tema o el nombre, que es teología del culto. Entonces va a estar de mucha bendición. Así que en esta hora yo quisiera comenzar, querido pastor, con una oración, y después de la oración ya entrar de fondo al tema. En esta hora, Padre Celestial, en nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos ante tu presencia y, Señor, te pedimos que por favor, que todos los que estén viendo, los que se están conectando, los que se van a conectar, y aún, Señor, los que van a verlo en diferido y los que todavía van a retransmitirlo, seas tú, Señor, abriendo su corazón, su mente, y, Señor, pueda llegar esta palabra como una edificación para su fe, como una edificación para el conocimiento y sobre todo para la vivencia de cada día, Señor. Padre Santo, todo lo que hable tu siervo Luis, que tú lo guíes, que tú puedas, Señor, dar esa palabra no solamente al conocimiento, sino al corazón, porque muchas veces, Señor, escuchamos prédicas de todo lado, pero no todo quiere en nuestro corazón. Padre Celestial, haz tu obra y, Señor, nútrenos en la fe. Señor, tu grey necesita, Señor, conocer más de la doctrina, necesita más conocer de tu palabra. En esta noche bendigo la vida de tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús, utilízalo para tu gloria. Amén, amén y amén. Amén, querido pastor Luis. Puedes comenzar. Los hermanos se van a ir conectando y aún todavía algunos van a retransmitirlo, porque muchos hermanos no tienen wifi aquí, ¿no?, por el alto, pero hay muchos hermanos que están descargando las prédicas y está siendo de mucha bendición. Amén, amén. Doy gracias a Dios. Un saludo a todos mis hermanos que han estado, bueno, siempre están siguiendo las transmisiones que tú haces, de mucha bendición. Invitas diferentes ministros, siervos, pastores, pastoras que siempre están llevando edificación a través de la enseñanza, a través de la predicación de la palabra. Creo que es muy importante en este tiempo poder entender algo, que Dios está trayendo un renuevo a nuestras vidas y también a la iglesia en general, de poder edificarnos con la palabra. Yo quiero dirigirme a todos aquellos siervos, ministros, con todo el respeto, que hacen de la palabra una contienda, un debate, una confrontación, que este tiempo ya no es para eso, sino, como dice la palabra en el libro de Timoteo, la palabra de Dios dice, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y creo que para eso es la palabra de Dios,
Y cualquier tema que se aborde siempre tiene que estar acorde a las Escrituras, ¿no? Una correcta interpretación, viendo el trasfondo histórico, geográfico, viendo el trasfondo práctico también, porque muchas veces se hace doctrina de versículos solamente, sin ver el entorno, el trasfondo. Y bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz, es una fuente de agua viva que hace que nosotros podamos renovarnos, no solamente en nuestro conocimiento, sino en nuestro entendimiento al poder aprender la palabra de Dios. Cada que vamos estudiando la palabra de Dios, vamos creciendo, madurando, ¿verdad? Vamos entendiendo que no es solamente el conocimiento, sino también la práctica, y también equilibrarlo con un tiempo de oración, con un tiempo de preparación, y para que los que nos escuchen reciban esa palabra y puedan dejar que el Espíritu Santo selle esta palabra en sus corazones, en sus mentes, y que la palabra de Dios, sabemos, no vuelve vacía. Quiero ir al tema en sí. Vamos a hablar hoy del culto cristiano. Creo que estaban hablando ya de lo que es la alabanza, la adoración, y me alegra. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde nosotros necesitamos esa intimidad con Dios, necesitamos buscar a Dios de una u otra manera. Debemos insistir en buscar a Dios. La palabra dice: buscadme y viviréis, y es algo que no podemos dejar de hacer. Y bueno, vamos a empezar con una primera pregunta que quisiera hacer a todos los que nos están escuchando. Sé que ya por la pandemia, por la cuarentena y por disposiciones del gobierno, del Ministerio de Salud y otros, no se ha estado restableciendo el culto dentro de la iglesia, las reuniones, ¿no es cierto? Y recién ya hace unas 2-3 semanas que estamos volviendo a los templos para poder reunirnos y congregarnos. En otros países todavía no lo están haciendo. Me comentaban que en Perú, por ejemplo, todavía no están yendo a sus congregaciones, ¿no? A sus templos, a congregarse. Y para nosotros es una bendición. ¿Por qué? Porque ya podemos ver a nuestros hermanos, y en el caso de los miembros, a sus pastores, y en el caso de los pastores, a sus miembros. Pero hago una pregunta: ¿para qué vamos al templo o a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos? El apóstol Pablo insiste en esta orden cuando él dice en la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Creo que a veces el congregarse se ha hecho una costumbre, ¿no? Me alegraba el otro día cuando hablaba con un hermano, con una pareja, que por WhatsApp me comentaban que estaban contentos porque ese día ya se reiniciaba el culto en su iglesia, ¿no? La reunión en su iglesia. Y ellos decían: me he preparado el mejor traje. La hermana decía: me he preparado la mejor ropa, porque estamos volviendo de tanto tiempo a reencontrarnos con la iglesia. De repente reencontrarnos con el Señor ahí en el templo, pero siempre hemos estado con Él. Y me alegraba porque ellos son siervos de Dios, y ella decía a la hermana: estoy desesperada de estar en la iglesia. Y el hermano también, ¿no? Entonces, qué lindo cuando hemos pisado nuevamente el templo, poder tener esa sensación. Ahora, respondiendo a la misma pregunta: ¿a qué vamos a la iglesia? El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos puede ayudar a contestar esta pregunta, ¿no? Cuando dice la palabra del Señor, voy a leer, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema, y lo he elegido, lo he nombrado teología del culto. Teología es una palabra. Teología se dice que es el estudio, es una ciencia que estudia la Biblia, ¿no es cierto? Que estudia la palabra de Dios, ¿no?
Lógicamente hay otros conceptos, definiciones de teología, cuando dicen que es el estudio de Dios, pero a Dios se le conoce, no se le estudia. Él no es un microbio, no es no es un algo que se tiene que estudiar, no, se le conoce por la palabra de Dios, ¿no? A través del conocimiento de la palabra de Dios vamos conociendo mucho más el carácter de Dios, la obra de Dios en su pueblo, a través del Espíritu Santo en la vida del creyente, en el no creyente, en la misma iglesia. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia o al templo? ¿No? Desde que, bueno, muchos años que vamos congregándonos, inclusive como ministros, a veces se nos ha hecho una costumbre, ¿no? Como hay un meme por ahí que dice, yo no quisiera ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y tengo que ir, no sé cómo es ese meme, pero a veces sucede, ¿no? Que como personas a veces toda la semana trabajando, toda la semana cansados, llegan a la casa tarde, van temprano, no ven a la familia y sábado y domingo tienen ese tiempo para poder ver a la familia, ¿no? Y el domingo en la mañana es a veces duro el poder volver o ir a la iglesia, para muchos, para otros lógicamente no. Pero lo que debemos entender es una orden de Dios, el poder congregarnos. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra culto, está hablando de una manera de rendir homenaje, está hablando de una manera de poder rendir pleitesía y de poder, como dice acá, rendir piedad a un ser supremo, en este caso a nuestro Dios, ¿no es cierto? Culto es un tiempo de adoración, es un tiempo de pleitesía, es un tiempo de honrar el culto. Lo hemos asociado muchas veces con la alabanza y la adoración, ¿no? En los cultos de los templos, de las iglesias, hay un programa. Vamos a suponer uno, porque las iglesias en diferentes lugares tienen diferentes programas, ¿no es cierto?, que se han establecido de acuerdo a lo que ellos creen o a la forma en que se han llevado toda la vida que han tenido como iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias, lógicamente se empieza con tiempo de oración, otras iglesias lo hacen un tiempo largo de oración, otras un tiempo corto y directamente empieza el culto, ¿no? Hay un tiempo de alabanza, de adoración. En algunas iglesias se lleva la lectura de la palabra, ¿no?, la lectura bíblica, y hay un hermano que lee una parte de las escrituras. Luego hay un tiempo de adoración y hay el recojo de ofrendas y diezmos. De ahí se pasa a lo que es el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y después del mensaje, en algunas iglesias hay ministración y en otras no. Después se viene lo que es común en la congregación, los anuncios o las bienvenidas también, ¿no? Que hay personas que visitan la iglesia y los hacen pasar adelante, le cantan un cántico, los abrazan y los reciben, y de ahí vienen lo que es la presentación, por ejemplo, de la escuela bíblica, cuando los niños ya repiten su texto de acuerdo a los cursos, a los grados, y ahí se termina con anuncios y ya se termina con la oración. Lógicamente ese es el tiempo de culto, entre 1 o 2 horas. Ahora están de repente muchas iglesias acortando el tiempo para poder lograr varias reuniones, ya que en muchos lugares está restringido al 30% de la capacidad del culto o del número de integrantes, miembros de la iglesia, ¿no? Pero bueno, eso es algo de forma, pero vamos a ir a lo que es de fondo, ¿no es cierto? Siempre hemos hablado que el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia, pero muchas veces también al Espíritu Santo se lo ha dejado a un lado. No se ha dejado que el Espíritu Santo haga el programa del culto de la iglesia, ¿no? Yo siempre me he preguntado, con esto no quiero decir que en la iglesia debe haber un desorden. La palabra dice, ¿no?, en Corintios,
capítulo 14 habla que dice, hágase todo decentemente y con orden. O sea que sí, en la iglesia debe existir un orden, pero dentro de ese orden dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y más me voy a que se puede alargar un tiempo dentro del culto de la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo en algunos casos me he quedado coartado de la libertad en el espíritu cuando yo he ido a alguna iglesia y el coordinador o el mismo pastor me dice, pastor, solamente tenemos media hora para la palabra, más la administración, ¿no? La predicación siempre se estila a darla de 45 minutos hasta una hora. Algunos se alargan, ¿no es cierto? De acuerdo a al sentir y de acuerdo al mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Sí, dentro de las materias o dentro de lo que nosotros llamamos homilética o de repente oratoria o la misma didáctica, a veces se nos da a entender de que una persona puede captar y puede estar alerta a entender y comprender en 45 minutos más o menos. Y después de ello ya se dice. Amén. Pero he visto que muchas veces cuando la predicación está realmente ungida por el Espíritu Santo de Dios, puede extenderse. No sé si ha pasado en la iglesia. Y también Amén. puede extenderse el tiempo de alabanza, de adoración. Amén. En los inicios de mi congregar en la iglesia, añoro mucho la congregación donde empecé, teníamos cultos donde a veces ya no había predicación, sino se extendía el tiempo. Quedábamos muy complacidos, muy llenos de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, Dios. Yo creo que lógicamente eso no va a ser todos los domingos, ¿no? Pero va a haber tiempos espontáneos donde el Espíritu Santo va a poner ese sentir en los que están llevando adelante el culto. Hablo de los directores del culto o del que está dirigiendo el culto, porque una cosa es el que dirige la alabanza, pero otra cosa es el que está encargado de todo el programa del culto, ¿no es cierto? Un pastor me contaba que, por ejemplo, esto pasa en los conciertos, ¿no? Cuando hay varios ministerios de alabanza, que el coordinador dice, no, usted sube, canta 2 canciones, no tiene que hablar, dar su testimonio, predicar nada, usted sube, canta y se baja, ¿no? Y a mí me lo dijeron, y por esa razón lo cuento. Y es bueno por mantener un orden, por mantener un tiempo, porque también el desorden causa que se alargue el tiempo y a veces el tiempo no es edificante, más al contrario es cansador. Pero cuando está en la voluntad de Dios y está en el reloj de Dios, que ese día pueda haber, entonces es muy diferente la situación, ¿no? Es de mucha bendición. Estamos acostumbrados a ese ritmo de culto dentro de la iglesia. Yo estuve congregándome en una iglesia en un tiempo cuando el pastor un domingo nos dice, pastores, van a predicar al inicio del culto. O sea, ¿cómo? O sea, que empezamos el culto con una oración, unas 2 adoraciones y directamente entramos al culto, a la predicación de la palabra, y después de eso recién va a haber un tiempo de alabanza y de adoración. Nosotros pensamos que algo había pasado, pero no, él me dijo, es que mucha gente llega tarde al culto. Entonces muchos inclusive no quieren estar en el tiempo de adoración y de alabanza. No calculan, dicen no, hasta las 10, 10 y cuarto es alabanza, 10 y media empieza la prédica, ahí voy a llegar. Entonces hay mucha gente que piensa así, ¿no? Dentro del horario que corresponde a cualquier iglesia. Entonces hay personas que ya están acostumbradas a ese. Entonces el pastor lo que hizo es cambiar eso, ¿no? Nos dijo, por este mes vamos a hacer los cultos diferentes. Vamos a predicar en la primera parte y la alabanza va a ser en la segunda parte. Entonces muchas personas se dieron cuenta. Entonces dijeron, nosotros estamos mal. Y se volvió luego del otro mes al ritmo normal, pero ya la gente
se disciplinó, se dio cuenta de que estaba haciendo mal. Entonces, yo quiero que un poquito me entiendan, estoy hablando de la parte práctica de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque a veces pasa eso. Es lindo cuando una ovejita, cuando nosotros decimos, no, voy a estar desde el principio hasta el final en el culto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces siempre pasa algo. Yo tenía un hermano que llegaba con su periódico a las 11:30 y se iba a las 12. Entonces no recibía bendición, ¿no? O sea, era una forma de visitar la iglesia, pero el congregarse, el presentarle a Dios, como dice este versículo, enseguida lo vamos a leer, dice un culto racional, o sea, entendible, inteligente, que le demos al Señor lo mejor de nosotros. Por eso la palabra del Señor, nuestro mismo Señor Jesucristo, en la misma ley de Moisés, y se repitió a todos, dice, amarás al Señor tu Dios, dice, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, está de alguna manera hablando del ser total, y a eso es a lo que quiero llegar. Romanos 12:1 cuando habla, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten, dice, vuestros cuerpos. ¿No? La palabra que se está utilizando acá para cuerpos es soma, es una palabra del cuerpo. No está hablando necesariamente del espíritu. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Nosotros somos seres tricótomos, somos seres tripartitos, somos seres que tenemos tres áreas en nuestro ser, ¿no es cierto? Es el alma, el cuerpo y el espíritu. El espíritu es la parte que Dios nos ha dado, que de alguna manera se une, se contacta con el Espíritu Santo, y eso es lo que es ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Pero el alma y el cuerpo, ¿para qué Dios nos ha dado eso? Lógicamente que es para que podamos estar en esta tierra. Como alguien dijo, es un forro, no es un estuche que Dios nos ha dado para que podamos nosotros hacer que los demás nos vean. Estoy hablando tal vez figuradamente. Entonces, este cuerpo tiene su manera de rendirle culto a Dios. ¿Cómo? Con la danza, con el canto, porque estamos incluyendo nuestros miembros, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras manos, el cuerpo mismo cuando se danza, ¿no es cierto? Entonces estamos incluyendo nuestro cuerpo. Ahora, el cuerpo alaba a Dios, todos los movimientos que se hacen, ¿no es cierto? En hebreo, por ejemplo, hay muchas palabras hebreas que nosotros podemos utilizar para definir adoración, definir alabanza. Hay un grupo que hoy en día está bendiciendo mucho, que es Barak, por ejemplo. ¿Qué significa Barak? Algunos tal vez no lo saben, pero Barak es una palabra hebrea que habla de adorar al Señor, pero de rodillas, ¿no es cierto? De rodillas, postrados ahí. Entonces, esta palabra hace entender de que la posición del cuerpo es importante delante de Dios. No nos olvidemos en Apocalipsis capítulo 4, cuando habla de los 24 ancianos, dice que ellos se postraron delante del trono. Dice, se quitaron sus coronas, dice, la pusieron delante del trono, ¿no? Entonces son acciones, son actitudes que Dios quiere. Qué triste es ver una persona que va al culto y no mueve ni una uña, ni un dedo, por no decir otra. Hay que pincharle, hay que motivarlo, animarlo. Como alguien decía, es un miembro casetilla, ¿no? Que hay que levantarlo para que camine. Debería ser espontáneo ese gozo. Debería ser espontánea esa manera de adorar y de alabar al Señor. Yo tengo un amigo ministro del Perú que cuando va a alguna iglesia o le invitan a predicar o asiste a la iglesia, lo que hace él es sacarse sus zapatos. Se saca su corbata y comienza a danzar. Todos lo miran raro, ¿no? Como el bicho raro. Pero es su forma espontánea
de presentarle al Señor esa adoración como lo hizo David. No nos olvidemos del rey David, que dice que él comenzó a danzar extravagantemente, ¿no? Y su misma esposa Mical dice que lo menospreció en su corazón. Dijo, tal vez siendo rey está danzando así, está haciendo el ridículo. ¿Dónde está la ética, no? Y a veces muchos de nosotros podríamos pensar de esa manera, pero creo que como nosotros tenemos nuestro corazón y como es nuestro corazón y lo que hay en nuestro corazón, eso vamos a manifestar al Señor. Yo he aprendido a gozarme, ¿no? En estos días que me voy congregando nuevamente, he aprendido a gozarme y creo que cada día tenemos que darle lo mejor al Señor. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, ¿no? Te daré lo mejor de mí, pero realmente le damos lo mejor. Hay una alabanza que quiero compartirles que me gusta mucho. Creo que es de Benecer, Honduras. Habla de voy a perder la compostura. No sé si lo oíste. Amén. Voy a perder la compostura. Voy a perder la vergüenza. Voy a perder el estar así quieto. Voy a perder el creerme tal vez un paquete, ¿no? Con mi traje y todo. Voy a perder la compostura. ¿Para qué? Para alabarle a Dios. Con ese gozo, con esa alegría. Y que el culto no sea un culto errático, que no sea un culto más, ¿no? Por ejemplo, yo escucho muchas veces y he escuchado decir personas cuando termina el culto, ¿cómo ha estado el culto? Ah, sí, bien nomás estaba, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de que no es la situación, voy a decirlo más o menos, no es la culpa de los que han de la iglesia. Nosotros tenemos el deber de que ese culto realmente sea una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque cada palabra que sale de la boca del predicador, cada canción que interpretan los músicos, tendríamos que tomarlo nosotros en espíritu y en verdad. Por eso Dios dice, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa? Que a veces vamos a criticar, ¿no? A veces vamos a mirar qué habían comprado, qué no habían comprado, qué cosas han aumentado, qué no han aumentado, si han comprado la cortina, no han comprado la cortina, si han aumentado platillos o no han aumentado platillos, si los cables, y entonces nuestra mente ya no está pues realmente, ya no está concentrada en las cosas de Dios, en lo que Dios quiere hacer ese día con nosotros. Tenemos que entender que Dios, antes de que nosotros lleguemos a ese lugar, Dios tiene... Dice, os ruego todos nosotros. Gloria a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, tus fuerzas. ¿Por qué no danzas? ¿Por qué no levantas tus manos en la iglesia? ¿Por qué no quieres quebrantarte en la iglesia? ¿Por qué no quieres diezmar, ofrendar con ese amor que Dios nos da en el corazón? Porque hay ataduras. Y muchas veces nosotros no queremos que Dios nos toque, no queremos que Dios nos cambie. Hay una canción tan hermosa de Alex Campos, Al taller del maestro vengo. Ir a la iglesia es como ir a un taller, donde Dios te va arreglando y donde es como se llama la iglesia, donde estoy congregándome, la casa del alfarero. La casa del alfarero, donde Dios te va arreglando las rajaduras, te va quitando las piedras, te va quitando y todo lo que no es bueno y no sirve, el Señor lo va restaurando. Entonces, el culto no es solamente un tiempo de, qué sé yo, de ir a demostrar, porque esto pasa con los músicos, por ejemplo.
porque si no tocan ese día, no están con la música. Si no suben al altar ese día, están tristes y ahí están con los brazos cruzados, ahí al medio del templo. ¿Por qué? Porque se nos ha acostumbrado a que nosotros pensamos que solo Dios está cuando estamos ahí arriba o cuando estamos ministrando. Pero Dios nos está dando un tiempo para entender de que no había sido todo en el templo, sino también en nuestras casas, sino también en nuestra salida, en nuestra entrada, en el diario vivir. Ahí es donde Dios debe conocernos también. Que vosotros presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Para mí, el grabar esa canción que les compartí ayer exactamente, no fue fácil. Fue un sacrificio. Un sacrificio. ¿Por qué? Porque así también David escribió muchos salmos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez la señal está interfiriendo, querido pastor, pero no se desconecten. Ahorita vamos a restablecer. Amén, gloria a Dios. Es tremendo, tremendo, tremendo lo que muchas veces uno tiene que vivir como pastores, como siervos, Salmistas. Es así, querido pastor. Continúa. Gloria a Dios. No es fácil. Hay que hacerlo dentro, o sea, hay que darlo desde adentro de nuestro corazón. Dios todo lo sabe, o sea, Dios discierne nuestro corazón, nuestros pensamientos. Por esas razones que de alguna manera ese sacrificio podemos verlo de dos maneras. Una, ¿qué es un sacrificio? Es realizar algo más allá de lo que nosotros comúnmente lo hacemos. De repente, antes de llegar a la iglesia, se ha pinchado la llanta del auto. Con otro pensamiento, ¿no es cierto? Amén. Entender que tenemos que sobreponernos a esos problemas, sobreponernos a esas situaciones. Amén. Gloria a Dios. Un sacrificio es cuando nosotros morimos en un altar. Eso es sacrificio, en lo que respecta al Antiguo Testamento. Un sacrificio era derramamiento de sangre, pero en este caso Jesucristo lo hizo todo. Nosotros simplemente morimos en el altar, ¿no es cierto? ¿Cómo es que morimos? Es que dejamos de ser el lugar a Dios para que haga lo que Él quiere en nosotros. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solamente se refería a ese morir físico, que Dios quiere hacer un renuevo cada día de nuestras vidas, un sacrificio. Un sacrificio conllevaba muchas actitudes, muchas situaciones. Si nosotros leeríamos y estudiaríamos realmente qué es un sacrificio en el Antiguo Testamento, el único sacrificio que nos habla el Nuevo Testamento es ese sacrificio de alabanza. Entonces, un sacrificio conlleva estas tres situaciones. Ahora voy a compartirles lo que sigue. Dice, un sacrificio vivo. Una persona viva tiene, ¿cómo se llama? Signos vitales. Una persona viva está con la sangre circulando por todo el cuerpo. Una persona viva puede hablar, oír, ver, está activa. Una persona viva, bueno, está en todos sus sentidos. Eso es una persona viva, ¿no es cierto? Sacrificio vivo. Lógicamente, para morir hay que estar vivo, ¿no?
Entonces, ¿verdad? el sacrificio, hermanos, conlleva algo que Dios quiere que lo hagamos. De repente, ahí, todos los domingos en la congregación, en el culto. Ahora, ¿dónde empezó el culto? ¿Dónde empezó la iglesia a congregarse? ¿Cómo podemos entender en la palabra de Dios, en la Biblia, que Dios de alguna manera nos quiere que nos congreguemos? La palabra que se utiliza también significa asamblea, ¿no? De ahí viene asambleas de Dios. Significa una reunión, un culto, un número de personas que se reúnen por un bien común, ¿no es cierto? Por algo que todos nosotros queremos. Esta tarde conversaba con unas siervos de Dios y me decían algo bien interesante. Hay diferentes denominaciones, ¿no? Bautistas, metodistas, anglicanos inclusive, luteranos, asambleas de Dios, pentecostales, movimiento misionero mundial, eclesia, Cristo viene, bueno, un sinfín de iglesias evangélicas entre denominaciones internacionales y iglesias independientes. Y una de esas siervas decía algo bien interesante. Decía, en este tiempo Dios quiere la unidad de la iglesia, porque todos tienen un bien común. ¿Cuál es? El que cada uno trata de agradar a Dios. Y eso es verdad. Todos queremos agradar a Dios de una u otra manera. ¿Ah? El adventista, que claro no está dentro de nuestra doctrina, pero ellos tratan de agradar a Dios guardando el sábado, ¿no? El testigo de Jehová trata de agradar a Dios llenando su rol de visitas y todo aquello, ¿no? Y todas las iglesias tratan de agradar a Dios a su manera, dentro de lo que es el contexto de la iglesia evangélica, sea pentecostal o no. Todos queremos agradar a Dios, ¿verdad? Tú quieres agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. El pastor de la esquina quiere agradar a Dios. El que es diácono, el que es líder, quiere agradar a Dios. Gloria a Dios. Y a veces no lo logramos. Pero ¿cuál es el secreto, como dijo alguien? Que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos son los que llegan al corazón de Dios, ¿no es cierto? Ellos son los que llegan al corazón de Dios. Cuando uno agrada a Dios, llega al corazón de Dios. ¿Por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Él no tenía un templo, él no tenía una iglesia. Lógicamente sí tenían un tabernáculo y tenían el templo luego, pero su forma de agradar a Dios y el culto que él tenía hacia Dios era más personal, ¿no es cierto? Muchos de los salmos que él escribió lo hizo en un tiempo de intimidad con Dios. Y eso es la adoración. Hoy en día Dios está inquietándonos a poder orar mucho más, a poder ayunar mucho más, a poder tener esa intimidad con Él mucho más. Creo que muchos pastores, líderes, este tiempo he estado en algunas reuniones y compartiendo con algunos, y eso es lo que están recibiendo de Dios, porque se va a necesitar. Amén. Gloria a Dios. Perdón, me están mandando mensajes. La iglesia tiene que buscar a Dios. Nosotros como ministros, creo que es un tiempo nuevo que Dios quiere darnos. Hoy, perdón que lo haga por este medio, hoy recibimos una noticia triste de un pastor que falleció. Hablo del pastor Carlos Peñalosa, un pastor que fue cofundador del Ministerio de la Eclesia aquí en Bolivia, y él fundó la Iglesia Eclesia en Washington, allá en los Estados Unidos. Pastor que siempre venía a Bolivia, nos dejó un lindo libro, Al otro lado de la verdad. Amén. Yo Amén, dentro de mí decir, Señor, ¿quién soy yo para que me sigas dando vida? ¿Quién soy yo para que me sigas dando salud? No sabemos cómo el siervo tal vez se contagió del COVID,
no sabemos la situación, pero tal vez Dios nos está dando una oportunidad más para seguir y para cumplir el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Y yo realmente las lágrimas se me caían esta tarde al saber que este siervo pasó a la presencia del Señor. Nosotros, por muchas cosas, tenemos que agradecerle a Dios, por muchas cosas, por la familia, por los hijos, por la salud, miren, por lo que Dios no nos hace faltar, el pan de cada día. ¿Cómo no agradecerle? Entonces, ahí es donde vemos esa palabra, sacrificio vivo. Después dice santo. Mucho hablamos de santo. Solamente voy a hablar dos cosas. El santo no es un religioso. El santo no aparenta piedad o santidad. El santo es apartado para Dios. Eso es lo que dice el original, apartado para Dios. Amén. Se puede hablar mucho de la santidad. Sí es un reflejo del atributo de Dios, la santidad. Y Él mismo lo dice. Sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos santifique, porque eso dice la palabra. Y un pastor decía, el cristiano peca, porque pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestros labios, pecamos con una actitud, sabiendo lo bueno y no lo hacemos, es pecado, y pecamos, perdemos ese. Y un pastor decía eso, el cristiano tal vez puede pecar, pero no andar en pecado, esa es otra situación, muy diferente. La naturaleza cambia, el mismo espíritu, así que tú repelas el pecado, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro sacrificio, y santo. Y en tercer lugar dice, agradable a Dios. Amén. Dios está ordenando su pueblo, su casa. Dios está ordenando la iglesia. Los cultos tienen que comenzar a ser diferentes. Cuando yo empezaba el ministerio, fui a visitar una iglesia, un pastor que predicaba, y él levantó un folleto de vida al púlpito y dijo, de esto voy a predicar. O sea, veo la improvisación, a eso quiero llegar. Ya no improvisemos, busquemos a Dios, que Dios alimente a su pueblo, que Dios alimente su casa, que tengamos ese tiempo de decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo hable? Porque eso es parte del culto de la iglesia, ¿no es cierto? El que también el pastor pueda dar pastos verdes a las ovejas. Gloria a Dios. Guardada, sino pastos verdes, frescos, que vengan de parte de Dios. Yo compartía una imagen por Facebook donde dice que cuando uno sube al púlpito no es para confrontar ni para condenar, porque otros piensan que el púlpito es para desahogarse, ¿no? de todo el resentimiento que hay en nuestro corazón contra alguien, contra alguna iglesia o contra algún ministro. No, el púlpito es para poder edificar al pueblo. Aleluya. No seamos como Caín, que comenzó a fijarse el altar de Abel y ahí fue su error. Él no se preocupó en su altar. Él no dijo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Abel trajo quedó al agrado. Yo haré algo para que Dios pues se agrade de mi ofrenda. Pero él lo único que hizo es reaccionar con celo, con ira, y al final se terminó siendo un homicidio. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. ¿Qué tenemos que tener en nuestro ministro? Si está creciendo, si está siendo bendecido, pues gloria a Dios, es un ministro de Dios. Amén. Porque un día estamos abajo, un día estamos arriba, un día podemos estar abajo.
Un día le va bien a él, otro día le puede ir mal, un día nos puede ir bien a nosotros, nos puede ir mal. No estoy de alguna manera profetizando, ni condenando, ni adelantándome a los hechos, pero así es. Por eso dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no cae. No dice el que piensa estar firme, mire a los demás, no dice eso. Entonces, el púlpito es un lugar donde ahora debe convertirse en un púlpito cristiano, donde se predique el amor de Dios, donde la gente entienda el amor de Dios. Mezclamos Sinaí con Gólgota. No, ya no es Sinaí, es Gólgota. Es el lugar donde Jesucristo entregó su vida y ahora la gente necesita recibir del amor de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor. Ya no vamos a estar, no, el Espíritu ya va a poner en nuestras vidas ese deseo de búsqueda de Dios, de santidad y de muchas cosas. Es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ya no vamos a luchar con nuestra carne, ¿no? Ya no vamos a luchar de decir, ay, no, yo no voy a ir a la iglesia porque me siento mal, y además ese pastor, y esa hermana, y ese coro, y esa iglesia, y aquello, y ya es muy lejos, que no tengo que subir un piso, que no me gustan las ventanas. Ya no vamos a estar con esos pensamientos. Amén, gloria a Dios. Bueno, seguimos con algunas fallas en internet, el querido pastor, pues creemos que está siendo de bendición. Tremendo, ¿no? Lo que está hablando el querido pastor Luis, es así, tal como lo está diciendo. Yo también algunas cosas lo he vivido. Hay mucho desconformismo en la iglesia, y el culto muchas veces no lo llevamos como un culto, como dice la palabra, no racional. Ahí lo agregamos. Y es así, queridos hermanos. Así que está tremendo De bendición está. Continúe, querido pastor. Bueno, son algunas aplicaciones prácticas que nosotros podemos tener del culto de la iglesia, ¿no? Que este tiempo ya no sea un tiempo similar al anterior, sino que sea un tiempo donde realmente vayamos a buscar a Dios. Pueden venir pruebas, pueden venir dificultades, pueden venir situaciones difíciles a nuestras vidas, pero Dios es primero. Dios es aquel que debemos asirnos para poder seguir adelante. La palabra dice, buscadme y viviréis, ¿no es cierto? ¿Y dónde es el mejor lugar para buscarlo? ¿En el restaurante? No, en el restaurante buscas comida. En el dentista buscas una buena sonrisa. En el salón de belleza buscas un buen peinado. En el gimnasio un cuerpo esbelto. Pero en la iglesia es donde Dios te va a ministrar. Así que mañana yo te animo, amado hermano, amado amigo, amado pastor, tal vez tú estás apoyando una iglesia, tal vez no estás trabajando con una iglesia, pero sí añoras el ministerio. Ve y busca a Dios. Dios te va a dar el lugar donde te necesite. Yo quiero un poquito, ya para terminar de repente, ¿no? Voy a hacerles llegar, y le hice llegar acá a nuestro hermano un libro que se llama El culto en la iglesia. Es un libro muy bueno, escrito por un siervo de Dios, Varela, que da muchas pautas, y pueden pedírmelo ahí en el Facebook, donde se está transmitiendo, para que yo les pueda mandar en PDF o directamente también a nuestro hermano, que es el que lleva adelante este ministerio, para que pueda compartir, ¿no? La preparación del culto. Por favor, músicos, lleguen temprano a sus iglesias. Tengan un tiempo de oración, un tiempo de preparación, y que todos puedan estar en un mismo sentir, ¿no? Eso es una preparación para el culto. Son ayudas prácticas que nos da
en este tiempo la gente necesita ver el orden dentro de la iglesia. La primera es la unidad, la preparación, ¿no? Lo segundo sería el orden. Si usted trabaja de ujier, yo he llegado a iglesias donde no te dan ni el saludo. Y yo tengo a veces esa costumbre de que, bueno, en alguna iglesia que me invitan a predicar, yo llego con mi chamarra bien tapado y me meto así. No me dan ni la hora. Me meto al medio ahí. Y cuando dice el pastor, vamos a invitar al pastor que nos va a compartir la palabra, y me saco mi chamarra, ya me ven, ay, va, de 100 me quieren saludar, yo ya no quiero. Misericordia. ¿Por qué? Porque debemos ser amables con todos. Hay personas Amén. que en sus casas tienen luchas, peleas literales. Los discriminan, los juzgan, los condenan, los botan, muchas cosas. Llegan a la iglesia y quieren encontrar un lugar de amor, un lugar donde se sientan bien, un lugar donde los abracen inclusive, un lugar donde les digan, qué bien hermano que has venido, Dios te bendiga, una sonrisa, una buena carita, mostrarles, ¿no? Eso es lo que la gente hoy en día necesita también. Somos seres espirituales, pero también somos seres almáticos. Hay gente que no está en el nivel tuyo, necesita un abrazo, necesita un ánimo, necesita que se le diga, bienvenido, Dios te bendiga. Mi padre, que pasó a la presencia del Señor hace muchísimos años, él se convirtió en una iglesia donde dice que él pasaba todas las noches por ese lugar. Antes no había buenos equipos, no habían ministerios de alabanza tremendos, pero un día que le estaba pasando, dice que salió una hermana y le dijo, hermanito, pase, le vamos a invitar una tacita de chocolate. Y dice que él pasó, tomó la tacita de chocolate y ahí conoció al Señor, empezó a asistir a la iglesia. Después dice, ya no fue el chocolate porque ya me dieron una Biblia, comencé a leer y me enamoré tanto del Señor, dice, y justamente en esos años fue lo que es el avivamiento de Rival, y ahí mi padre comenzó a conocer mucho más al Señor. Pero ¿cuánto hace una buena actitud? No solamente de los ujieres, sino de todos los que estamos dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Después podemos nosotros entender lo que es, primero hemos dicho, la unidad, la preparación, después el orden, y con esto podríamos ver lo que es la espiritualidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de darle el peso necesario a lo que significa, primero, lo que es la alabanza, ¿no? Alguien decía, ¿quieres conocer cómo está espiritualmente una iglesia? Mira cómo alaban a Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es tremendo, ¿no? Porque muchas veces las primeras bancas, las primeras filas de bancas están efusivos, cantando al Señor, en el gozo del Señor, están, como se diría, en el tercer cielo, pero poco a poco va vaciándose ese gozo, ¿no? Y los de atrás ya son los más fríos, están charlando con su celular, entrando, saliendo. Entonces no hay una unidad, no hay espiritualidad en nuestro sentido, ¿no? Yo estuve en una congregación donde el pastor siempre estaba ahí adelante, compartiendo. Sé que los pastores tienen, al menos si es pastor de una obra, pastor presidente, como decimos, o pastor general, tiene N cosas ese día. Y muchas veces no puede estar en el culto de adoración, ¿no es cierto? Entendemos, se entiende eso. Pero mientras usted pueda, hágalo. Esté ahí, adelante, adorando al Señor, alabando al Señor. Y va a ser un tiempo donde muchos van a reflejar también ese ejemplo. Cada uno de nosotros tiene una manera, cómo ha conocido a Dios y cómo lo conoce a Dios y cómo piensa conocerlo a Dios, ¿no es cierto? Yo no quiero, no me voy a satisfacer, no voy a decir, bueno, yo canto, grabo y conozco la palabra, ya conozco, no, cada día necesitamos más de Dios.
Amén. Voy a terminar de leer este texto. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con el entendimiento. Gloria a Dios. Alguna persona por ahí decía, ¿dónde nos vemos? Ya en la iglesia. En la iglesia hablamos, ¿no? Y llegan a la iglesia, se encuentran y salen al patio, a algún lugar y a conversar. Se han perdido el culto, se han perdido la alabanza. Cada momento es importante dentro del culto. Y sabes qué, Amén. algo que a mí me ha pasado es que en el momento menos pensado es donde Dios te toca. Voy a contar un testimonio. Yo asistí a un evento, no voy a decir cuál, Amén. pero asistí a un evento donde era mi deseo que Dios me toque. Este evento era de 3 días. Primer día, nada. Oraba, Señor, estoy en pecado, algo he hecho, Señor, y yo me preocupaba. El segundo día igual, no, Señor, no me estás tocando. ¿Qué ha pasado, Señor? Uy, no, se seguía clamando. Señor, mañana es último día. No voy a echar la culpa a los organizadores, ni al que me ha llevado, no, es relación personal lo que aquí vale. Gloria No a es la Dios. culpa del pastor, ni del diácono, ni del fulano, ni del vengar. Es nuestra responsabilidad buscar a Dios y que Él nos toque. Como aquella mujer Amén. que tocó el manto de Jesús. Ella, dice, se sacó fuerzas de donde no tenía, estaba postrada, pero a sí mismo dijo, yo voy a tocar, y logró tocar. Llegó el viernes, el último día del evento. Yo dije, bueno, Señor, no es mi tiempo, amén, pero seguí clamando. Cuando ya estábamos en la última plenaria o en la última administración, yo no había pasado adelante. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, no quiero que me toque el hombre, yo quiero que me toque Dios, que a veces ese es nuestro pensar. Gloria a Dios. Es interesante, pero ese momento Dios me pone salir adelante. Yo estaba con otro pastor y otros siervos, y el pastor también se quebró. Yo sentí, hermanos, una presencia. Aleluya. Y ese fue el toque de Dios. Por eso quiero decirte, amado hermano, ¿tú quieres un toque de Dios? Sé fiel, sé permanente en tu iglesia. Yo voy a visitar iglesias y me gozo cuando hay hermanos que están en su mundo, ¿no? Ahí están adorando a Dios, están clamando a Dios, están orando, se quebrantan, reciben de Dios, se ve sus caritas felices, ¿no? Tal vez no tendrán una Biblia Thompson, una vida plena, no habrán entrado a un seminario bíblico, o tal vez no serán los grandes siervos con tantos títulos, pero buscan a Dios y se gozan. Una manera en que tú te vas a dar cuenta de que el culto ha sido grato y de mucha bendición es porque hayas salido con el gozo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo demás es ya el conocimiento, la palabra, eso te trae gozo. ¿Cuántas veces hemos salido así, no es cierto? Gozosos, con ganas de ofrendar la casa. Y a veces pasa eso, ¿no? De abrazar a todo el mundo. ¿Ah? Eso es cuando realmente hemos tenido un culto maravilloso en la presencia de Dios. Yo te animo a que mañana, cuando vayas a tu congregación, no eches la culpa al pastor, ni al ministerio de alabanza, ni a los que están abajo, ni a los que están arriba. Tú ve a la presencia de Dios. Tú dile, Señor, yo quiero que tú me toques. El toque viene del cielo. Las sanidades vienen del cielo. La administración viene del cielo. Simplemente nosotros somos canales de bendición. Yo creo que algunas cosas no he tocado, pero quiero permitirme brindarles ese libro que les vamos a hacer llegar para que usted pueda leer un poco más. El culto es simplemente el tiempo que pasamos con Dios en la iglesia, con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Sea que seas de una iglesia pentecostal, no pentecostal, libre o tal vez liberal, no sé, pero es ese tiempo especial donde Dios te ministra, el Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Cada uno tiene su forma de ser, ¿no es cierto? Unos son extrovertidos, otros son introvertidos, unos son temerosos, otros son arrojados, otros son Boanerges, los hijos del trueno, otros son como Juan, el apóstol amado, otros son como Marta, otros son como María, otros son como Pablo, otros Pedros, otros Juanes, otros... Cada uno es diferente, pero Dios es el mismo y Él tiene el poder para tocarnos. Si quieres un toque de Dios, ahí está el Señor. Estás, como alguien decía, a unos metros de poder recibir la bendición. Sé que pueden surgir preguntas, pero yo quiero en este momento orar y que Dios nos dé este tiempo mañana. Yo digo mañana porque mañana es el día donde nos vamos a congregar. Mañana vamos a estar en la iglesia, en el templo, agradeciendo a Dios, otros sirviendo, otros ministrando, pero no se olviden que siempre necesitamos ese toque de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en este momento por la vida, Señor, de tu siervo, nuestro hermano que siempre está realizando esta clase de actividades por medio de las redes sociales. Bendícelo, Señor, provéele todo lo necesario para su familia, para aquellos seres queridos que tú le has dado y también la iglesia donde él se congrega. Padre Celestial, en este día te pido por todos aquellos que están escuchando, Señor, por este medio, que tú les pongas en su corazón ese deseo de buscarte y de que ese culto, ese tiempo contigo sea de mucha edificación y que espiritualmente crezcamos, que nosotros menguemos para que tú crezcas y que todo lo que nos has enseñado, Señor, y todo lo que vamos a aprender todavía, lo pongamos por obra y en práctica. Gracias, Padre. Te agradecemos por la vida, por la salud, por la familia, por todo lo que tú nos has bendecido. Y te pedimos que nos des paciencia, fortaleza, fe, esperanza, amor, para seguir adelante, Padre Celestial. En este día te agradezco por todos los que están escuchando y por todos los que van a ver tal vez retransmitido este tiempo. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Es tremendo, ¿no? Lo que hemos aprendido esta noche, hemos escudriñado y los testimonios que sobre todo son casi los mismos, ¿no? Lo que vivimos en las iglesias. Y gracias, querido pastor, por compartir la palabra y el testimonio que has vivido. Y había una pregunta tal vez más arriba, o tal vez un aporte que decía José Alfredo desde Sao Paulo, Brasil. Si el pastor que predica con el Espíritu Santo, yo siento que debo escuchar la palabra, pero si un pastor predica sin el Espíritu Santo, pierdo la atención. Y no sé si, querido pastor, algo complementa eso. Sí, en realidad el Espíritu recibe la palabra de una manera diferente cuando es solamente conocimiento. No nos olvidemos que existe también en la Biblia el ministerio magistral, que es el del maestro. No necesariamente interviene la unción de Dios, pero a través de la palabra sí hay un toque de Dios, porque es la palabra de Dios, ¿no es cierto? No nos olvidemos eso. Pero muchas veces nosotros nos hemos creado estereotipos, nos hemos creado de alguna manera, como se diría, un tipo de predicador. A mí me gusta Juan Carlos Hazigan, no sé si han oído de este pastor. Gloria a Dios. Un tremendo siervo. Y alguna vez yo hace mucho tiempo tenía una serie de prédicas de un pastor, no sé si estará todavía vivo, pero es el pastor Joe Nieves. Era un pastor norteamericano, mayorcito ya, pero cuando comenzaba a hablar se sentía la presencia de Dios y esa palabra te edificaba. Él no era fogoso como Juan Carlos Hazigan, no era de los rompepúlpitos, no, pero cuando te hablaba había una dulzura que te llenaba, ¿no? Porque también es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a recibir, tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios. Es verdad que la unción influye. No me olvido de una maestra en el Instituto Bíblico que nos decía:
mucho trueno y poca lluvia. A veces es así, mucho trueno, truena, hace en el cielo, ilumina y hace todo, pero no hay lluvia, o sea, no hay. ¿Y la lluvia para qué sirve? Para la cosecha y para muchas cosas. Entonces tenemos que tener sí un equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio es importante. Gloria a Dios. Amén, querido pastor. Tremendo esa reflexión. Mucho trueno y poca lluvia, tremendo. Y no, pues agradecerle, querido pastor, por este tiempo edificante. Hasta yo he sido edificado. Y para terminar, tal vez algún complemento, un análisis. Qué lindo, ¿no? Que respecto a la palabra de Dios ha sido expuesto este tiempo de cómo debe ser un culto, porque realmente hoy vemos, ¿no?, una gran diferencia, o por decirlo así, llevando el culto. Algunos, por ejemplo, no sé si ha visitado iglesias calvinistas o reformadas, presbiterianas o bautistas, son muy diferentes a las de las asambleas de Dios, o tal vez pentecostales. Es diferente. Ahí todavía ni siquiera algunas ya han sacado instrumentos, solamente cantan himnos, salmos, y otras también siguen colocando, ¿no?, algunos órganos, como decirlo así, y cada uno, ¿no?, conforme a lo que cree y conforme a lo que el Señor le ha revelado, yo creo. Pero aquí hoy ha sido expuesto conforme a la palabra de Dios, y eso me alegro mucho, de que tanto como el entendimiento, como decía Pablo, pero también en el espíritu. Y usted recalcaba, querido pastor, ¿no?, de que debemos darle tiempo en alabanza, tanto para escuchar, y eso es verdad. Muchas veces, hasta en la prédica, querido pastor, yo, lugares que he visitado, gracias al Señor, hay un aburrimiento, un cansancio, miran la hora y están fatigados. Pero gracias a Dios también yo he visto eso, lo que tú has dicho, que cuando el Espíritu Santo toma el control, ahí no ven la hora, ahí no ven el tiempo, ahí ni siquiera ven si están bien arregladitos o no, sino que les quebranta el Espíritu Santo, les toma totalmente, y están como niños llorando, arrebatados en la presencia. Y es tremendo, querido pastor, y cuán lindo podría ser que todos así tuvieran ese corazón. Pero muchas veces algunos vienen cargados, cansados, afligidos, con distracciones, perturbados, con problemas financieros, y no se centran, no se concentran en el culto. Más están tal vez pensando, voy a asistir al primer turno y luego me voy a trabajar. Y ahí se ha perdido de verdad la pasión por Dios, esa pasión de adorar, de recibir y de dar nuestra alabanza, nuestro gozo. Y eso, verdad, querido pastor, o sea, a veces, no sé, hasta yo un poco he sentido eso en la alabanza. Antes, en mis primeros inicios, ya tengo 10 años de cristiano, y los primeros años yo me gozaba, remolineaba, no me importaba, y el Espíritu Santo me tomaba, y al final no me daba cuenta que estaba dando vueltas, pero yo tenía experiencias muy hermosas, sobrenaturales con el Espíritu Santo. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno parece que se va encuadrando, y de dar remolineadas para el Señor, uno solo da palmitas, y a lo mucho mueve el pie, y eso no debería ser, ¿verdad? Y escuchaba a un pastor, el pastor Miguel Corani, de Jesucristo Vive, decía, y eso mismo decía él, hasta él había sentido eso. No, hay que meterse ahí en una oración, y hay que buscar la presencia del Espíritu Santo para recibir de nuevo esa llenura. Y eso no estoy buscando yo, igual, más así, los títulos o cualquier cosa que un día tal vez el Señor coloque en nuestras manos, no tiene que privarnos, no tiene que frenarnos de ser agradecidos y de estar en la presencia del Señor con un gozo, porque el gozo no lo cargamos, no es un título, el gozo debe reflejarse en nuestra vida, y es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu que va a marcar eso en nuestra vida. Gracias, querido pastor, gracias por este tiempo, y va a ser tremendo, ¿no? Amén.
según lo que me preguntaste, ¿no? A qué puedo complementar algo. Todo es cuestión de prioridades. Todo es cuestión de prioridades. No nos molesta estar en el estadio esperando 1 hora afuera del estadio, 1 hora y media viendo el partido y tal vez irse cansado a la casa. Son casi como 3-4 horas que se invierte en un partido de fútbol. Pero a veces es triste cuando en la iglesia estamos ya mirando, como tú dices, la hora, o no tenemos esa pasión por estar en la congregación, ¿no? Podemos poner un sinfín de excusas, pero nosotros hacemos del culto una bendición. Nosotros creamos esa atmósfera de bendición cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Eso es cuestión de prioridad. Ahora, hay iglesias que, bueno, tienen, como te decía, un programa, ya se han acostumbrado a ello, pero cuando el Espíritu Santo nos toca, cambia todo. Yo he conocido iglesias que han estado, por ejemplo, que han venido de la iglesia presbiteriana, de los reformados, que muchas veces inclusive no tienen todavía instrumentos musicales para alabar a Dios, solamente utilizan el canto vocal, que han entrado en la libertad en Cristo del Espíritu Santo para poder expresar realmente de una forma integral todo lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto? Claro que cada quien, no podemos decir lo hace a su manera, sino que cada uno lo hace como realmente ha recibido de Dios y ha sido tocado por Dios. Cuando el cojo fue sanado, ¿qué hizo? Él no dijo, no, yo soy presbiteriano, no tengo que saltar. No, yo salto porque soy pentecostal. No, él lo hizo porque fue algo espontáneo. Dice que él se llenó de gozo y comenzó a brincar y a saltar y dando testimonio de lo que Jesús había hecho. Yo muchas veces, yo he comenzado predicando en la calle. Y muchas veces cuando ministramos, y a veces lo hacemos con tanto fervor, y ¿por qué? Porque hay algo, un agradecimiento a Dios que se expresa, ¿no es cierto? Entonces, que nadie nos quite eso, lo que Dios nos ha dado. Y nosotros no podemos quitar de las personas lo que nosotros no les hemos dado. Todo viene de parte de Dios. Vuelvo a reiterar, es bueno tener un equilibrio. ¿Por qué? Con esto termino. Se encontraron 2 hermanas, ¿no?, en la casa. Ellas se congregaban en diferentes lugares y le dice la una a la otra, ¿cómo ha estado el culto? Ah, lindo, lindo, dice. ¿Y cómo estaba la palabra? Lindo, lindo. ¿Y de qué ha predicado el pastor? Ay, no me acuerdo, pero hemos saltado, le dice, ¿no? Hemos saltado, o sea, ella se ha acordado más de lo que ha saltado, pero no de la palabra de Dios. Entonces, a eso voy con el desequilibrio, ¿no? Amén. Está bien, la unción es buena, es excelente. Dios nos pide, no apagues el espíritu. Pero no todo es eso, que tiene que haber también conocimiento, tiene que haber palabra. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, un equilibrio, una persona ungida con conocimiento, imagínate, es una bomba de tiempo en las manos de Dios. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Para mí es una bendición, amado hermano. Espero que compartamos en otro momento. Ya te compartí el librito. Voy a tratar de compartirte unos 2 o 3 libritos más para que podamos ofrecerles a nuestros hermanos que en este tiempo nos han seguido. Muchas gracias. Ya hemos orado. Y bueno, pues nos damos el tiempo para poder prepararnos también para mañana. Que Dios los bendiga mucho. Para los que están mirando desde otros lugares, soy de La Paz, Bolivia, de la ciudad más alta. Bueno, de la capital más alta del mundo, porque hay ciudades más altas como Cerro de Pasco, allá en Perú, ¿no? Pero es la capital más alta del mundo, y aquí en el alto todavía estamos un poco más alto que en la Hollada, como le llamamos. Que Dios les bendiga mucho. Hasta otra oportunidad. Amén, querido pastor. Dios me lo bendiga, su familia, su ministerio, Salud. Jesús, todo lo que. Amén. Gracias.